Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es José Benítez y soy misionero de Palabra de Vida en República Dominicana. Durante estos días hemos estado viendo la Hora Silenciosa en el Salmo 119 y ya llegando al final de este capítulo que ha sido muy interesante, el salmista dice lo siguiente. Vamos a leer del verso 169 en adelante. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ya al final de este capítulo, el salmista empieza a elevar una oración a Dios, pero más que nada vemos como una preocupación en él. Y por eso me gustaría que compartamos 4 cosas importantes que se resaltan en esta lectura que acabamos de tener, pero que pareciera ser que llenan al salmista de una inquietud. Por eso entonces él dice en el verso número 169, llegue mi clamor delante de ti. Lo primero que podemos ver allí es el clamor del salmista. Cuando hablamos de clamar nos referimos a un grito de angustia por algún dolor o por una necesidad que solo otros pueden suplir para nosotros. En este caso, el clamor que él hace es a Dios, buscando y apoyándose en su palabra. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo 33, versículo 3, el profeta dice allí en la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Siempre que clamemos, debemos clamar a Dios. Aunque muchas veces hablamos con las personas porque tenemos necesidad de ser ayudados, pero nuestro clamor debe estar dirigido siempre a la persona de Dios. En segundo lugar, vemos allí el verso 170. Dice, llegue mi oración delante de ti. Vemos ahí del salmista también una preocupación, si la oración iba o no a llegar. Sabemos que la oración es el medio más eficaz de comunicarnos con Dios. Pero aún así, él decía que estaba preocupado. Note conmigo, dice, llegue mi oración delante de ti. No dice que llegará, no dice que ya llegó, sino que llegue. El deseo de él era que esa oración pudiera llegar. Ahora yo quiero que tú veas conmigo 3 cosas que pudieran evitar que tu oración y mi oración no lleguen a la presencia de Dios de la manera que tienen que llegar conforme a lo que enseña la palabra. Lo primero es la falta de confesión. Cuando nosotros pecamos y no confesamos nuestros pecados delante de Dios, estos pecados nos impiden, hacen como una pared entre nosotros y Dios. La idea es que cuando tú y yo fallemos, pequemos delante de Dios, vayamos en oración a Él, pidiendo perdón por el pecado cometido para que la comunión pueda restaurarse. En segundo lugar, la intimidad con el pecado. Según el libro Romanos capítulo 6, versículo 13, habla allí donde la Escritura nos dice que no presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros de nuestros cuerpos como un instrumento de iniquidad, sino más bien dice el apóstol Pablo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumento de justicia y vuestros miembros también para que puedan servir a la santidad. Muchas veces empezamos a incursionar en el pecado, empezamos a andar en el pecado y cuando viene a ver hay una relación muy íntima entre nosotros y Él. Esta es la segunda razón por la que tú y yo podemos estar preocupados que nuestras oraciones no están llegando. Falta de confesión, intimidad con el pecado y por último, la falta de santidad.
Hebreo capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, como ya sabemos que la palabra de Dios nos dice, es estar apartado para el uso exclusivo de Dios. Entonces, cuando no confesamos nuestro pecado, cuando vivimos intimando con el pecado y cuando no andamos en santidad, la primera cosa que viene a ti y a mí es una preocupación. Si en verdad nuestras oraciones están llegando delante de Dios. Dijimos entonces que las 4 cosas que se resaltan aquí claramente en esta porción de escritura es el clamor que eleva el salmista, es la preocupación que tiene el salmista si sus oraciones son escuchadas, pero en tercer lugar, en el verso número 173 dice, esté tu mano pronta para socorrerme. Aquí vemos entonces una preocupación en la persona del salmista. Dice allí, el socorro es una petición de auxilio para casos extremos en los que no podemos librarnos por nosotros mismos. Preguntémonos entonces en este momento de cuáles cosas te debe o nos debe Dios socorrer en el día de hoy. ¿Sabe? No importa el tamaño de tus problemas. Estos serán pequeños siempre y cuando sepas que para Dios no hay nada imposible. Pregúntate una vez más, ¿en qué problema estás metido? ¿De qué cosa debe Dios librarte? ¿De qué cosa debe Dios librarme? Hemos visto entonces que el salmista hace un clamor, tiene una preocupación, pero también hay un problema. Él dice, socorra, necesito que me ayude con tu mano poderosa. En cuarto lugar, el verso número 176, la palabra de Dios dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Hay una condición en la que se encontraba el salmista y la podemos ver de la manera más interesante. Pero cuando hablamos de una condición nos referimos a un estado en que se encuentra un objeto o una persona. El mismo puede ser momentáneo o definitivo dependiendo su circunstancia. Ahora bien, la palabra extraviado habla de alguien que se ha perdido del camino y que ha perdido las buenas costumbres. Cuando el salmista dice que andaba errante, dice es alguien que no tiene ningún camino. Alguien que perdió buenas costumbres, alguien que se perdió del camino, pero una persona errante es distinto. Ese no tiene ningún camino. El Señor Jesús en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 dijo que Él era el camino. En otras palabras, tú y yo que hemos conocido a Cristo como Salvador, que ya Él transformó nuestra vida. Sí tenemos un rumbo, sí tenemos un camino. La pregunta es, ¿cómo fue que nos extraviamos? Dijimos entonces que el salmista menciona 4 cosas importantes en esta porción de escritura ya terminando este capítulo. Un clamor, una preocupación, un problema, una condición. Podemos decir lo siguiente entonces, utilizando la misma palabra de Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Jesucristo allí nos da 2 cosas importantes para que nosotros podamos tener consuelo en nuestra vida. Lo primero que Él dice allí es que os haré descansar. Él quitará toda carga pesada de nosotros que nos impiden tener una comunión íntima con Dios, para que no tengamos las preocupaciones que el salmista tenía. Lo segundo que Él dice allí, hallaréis descanso para vuestras almas, en el versículo 29. Dice que es una promesa bendita de que siempre habrá reposo en una fuente inagotable. Nos hará descansar, pero siempre habrá descanso. En esta oportunidad quiero animar tu vida, así como la palabra de Dios me ha animado a mí, para que pueda entender que solo Dios es aquel que puede ayudarnos. Y por eso Él concluye al final del versículo 176 diciendo, porque no me he olvidado de tu ley. Aunque vivía un tiempo difícil, Él sabía que solo Dios podía librarte. Espero que sean de bendición estas palabras, sabiendo que este tiempo devocional no puede sustituir tu comunión con Dios. Recuerda que siempre hay que leer la palabra, hay que meditar en ella y hay que orar viviendo una vida digna para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.